Este trabajo lo presentamos sobre los planteamientos que hace Ken Wilber en los capítulos 1 y 2 en el libro La conciencia sin fronteras. El capítulo 1 denominado Introducción, ¿quién soy? En el capítulo 2, dividido por la mitad. Los estudiantes que presentamos este trabajo somos los maestros Luis Santiago Jiménez Ávila, la maestra Patricia García Giles y Angélica del Carmen Arellano Franco, asesorados por la doctora Ana María Elizondo Gasperín y el doctor Jorge Antonio Alfaro Villamil. Bien, William, la frase de Ken Wilber dice: nuestra conciencia normal, cuando estamos despiertos, no es más que un tipo especial de conciencia, separada por una finísima película de otras formas potenciales de conciencia completamente distintas. Podemos pasarnos toda la vida sin sospechar siquiera su existencia, pero apliquemos el estímulo necesario y se manifestarán en toda su amplitud. William James, en Wilber, 1990. En la diapositiva número 3 podemos observar que la filosofía perenne de Wilber se ha encargado de estudiar las diferencias entre los distintos niveles que tiene la conciencia humana, observando los límites entre estas y las diferentes causas de estos límites o demarcaciones de la identidad que nos separan del verdadero ser. La conciencia pura y unitiva, la conciencia de unidad. Wilber Ken en esta obra ofrece una introducción a los principales métodos de crecimiento y transformación, de lo yoico a lo humanístico y lo transpersonal. Para entender qué es la conciencia, comienza con un relato de vivencias de iluminación en las que se trata de describir cómo el individuo que experimenta la iluminación al ser uno con todo el universo, toma conciencia de la vida eterna en una experiencia de armonía, felicidad, crecimiento intelectual y de amor. Todo esto en un momento en que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Su sentimiento de identidad se expande mucho más allá de su mente y de su cuerpo, hasta abarcar la totalidad del cosmos, que lleva al individuo más allá de su percepción habitual de la realidad, de eternidad de las cosas, de la vida y de la presencia viviente del universo, a lo que Brooke denomina conciencia cósmica. A esta modalidad de percepción, el musulmán lo llama identidad suprema, suprema porque hace referencia a una identidad con el todo. Identidad. ¿Quién soy? Lo que soy y lo que no soy. De acuerdo a Wilber Ken, vamos limitando nuestro mundo y nos apartamos de nuestra verdadera naturaleza al establecer fronteras, diferentes identidades y límites distintos. Así respondemos a la pregunta: ¿quién soy? Esta incógnita de quiénes somos probablemente ha atormentado a la humanidad desde el amanecer de la civilización. Una persona se formula las interrogantes: ¿quién soy? ¿Y en qué consiste mi verdadero ser y mi identidad fundamental? Definimos nuestra identidad describiendo nuestro ser, tal como hemos llegado a conocerlo, incluyendo en nuestra descripción la mayoría de los hechos importantes, buenos y malos, dignos e indignos, científicos y poéticos, filosóficos y religiosos, que tenemos por fundamentales. Soy bondadoso, pero a veces soy cruel, afectuoso, pero en ocasiones hostil. Soy padre, soy abogado, me gusta la pesca y el baloncesto. Trazamos una línea o límite mental que atraviesa en su totalidad el campo de la experiencia
y a todo lo que queda dentro de ese límite lo percibimos como yo mismo o lo llamamos así, mientras sentimos que todo lo que está por fuera del límite queda excluido del yo mismo. Tipos de límites. El cuerpo y la mente. Hay tantos tipos diferentes de líneas limítrofes como individuos que las trazan, pero todas ellas se reducen a unas pocas clases fácilmente reconocibles. La frontera más común que trazan los individuos o que aceptan como válida es la piel, que envuelve la totalidad del organismo. Aparentemente se trata de una demarcación entre lo que uno es y lo que no es, que goza de universal aceptación. Wilber Ken nos muestra la disociación que existe entre la mente y la psique, el ego o la personalidad, y cómo modificamos nuestra identidad con el cuerpo y la mente a medida que crecemos. ¿Siente que es usted un cuerpo o siente que tiene un cuerpo? La escisión mente-cuerpo y el consiguiente dualismo es un punto de vista fundamental de la civilización occidental. A medida que un individuo va avanzando en años y comienza a trazar y a reforzar la frontera entre lo que es y lo que no es, empieza a considerar el cuerpo con emociones encontradas. ¿Debe incluirlo directamente dentro de los límites de lo que él es o habrá que considerarlo como territorio extranjero? En la niñez, todo nos llega por mediación de los sentidos corporales, pero por otra parte, el cuerpo alberga el espectro amenazante del dolor, las enfermedades, las torturas del cáncer. Para un niño, el cuerpo es la única fuente de placer y al mismo tiempo es la primera fuente del dolor y de conflicto con los padres. Pero en general, cuando el individuo llega a la madurez, ya que se ha desprendido de esta identificación absoluta con él, la frontera se traza entre la mente y el cuerpo y la persona se identifica sin más con la primera. Es decir, que el individuo se identifica como una imagen mental de sí mismo. El hombre es básicamente una mente y no un cuerpo. El ego es la identificación del individuo como una imagen mental de sí mismo. La sombra, la persona es la máscara, imagen reducida de sí mismo. Otra de las líneas limítrofes que marcamos de acuerdo a Wilber Ken es aquella en la que el individuo se niega a admitir que algunas facetas de su propia psique son suyas. En lenguaje psicológico se dice que las aliena, las reprime, las escinde o las proyecta. Esta imagen reducida de sí mismo es lo que llamamos la persona máscara. Como el individuo se identifica solamente con facetas de su psique, o sea, la persona, siente que lo que resta de ella no es él, es territorio extranjero, extraño y peligroso. Y vuelve a trazar el mapa de su alma, de manera que niega y excluye de la conciencia los aspectos de sí mismo que no acepta. A estos aspectos no aceptados los llamamos la sombra. El individuo reprime a esa sombra. Identidad suprema. Ser uno con el universo. Podemos desplazar, rectificar y desvanecer la línea limítrofe. Desplazar, hacer otra cosa con lo que se tiene. Rectificar, poner en duda sus límites y ampliar o reducir el tipo de experiencias. Y desvanecer, lo que llama Wilber, experiencias de la identidad suprema, donde nuestro límite se expande al grado de que es uno solo con el universo. Es decir, se desvanece el límite autoimpuesto, adentro, afuera, hasta incluir la totalidad del universo. Podríamos decir que pierde completamente la línea limítrofe porque cuando está identificada con el todo único y armonioso, ya no hay dentro ni fuera y por lo tanto no hay donde trazar una línea.
Espectro de la conciencia. Ken Wilber, quien propone un modelo espectral de la conciencia formado por diferentes niveles. Según Wilber, la conciencia es un espectro en el que hay diferentes niveles de identidad a los que uno puede acceder. El nivel básico es el universo, o todo, conciencia de unidad, en el que el yo es igual a la totalidad de la creación. El siguiente nivel es el transpersonal, que son procesos que se dan en la persona, pero de origen supraindividual o colectivo, ya que se encuentra entre el nivel de la unidad de conciencia y el nivel del organismo total. El nivel del organismo total es la unión de la mente con el cuerpo, rompiendo de esta manera con el paradigma cartesiano, pero sigue siendo imperfecto, ya que el organismo total ve al medio como su enemigo. El nivel de la mente o ego es el nivel en el que la mente no reconoce al organismo como parte de su identidad, pero todavía hay un último nivel, persona, ya que también dentro de la misma mente se pueden trazar líneas demarcatorias entre lo que es uno y lo que no es uno, reprimiendo aspectos de la personalidad que no son entendidos o aceptados, que lo único que consiguen es sacar la identidad o el yo aún más, convirtiendo de esta manera el ego en una simple máscara, una imagen falsa de sí mismo. En el capítulo 2, dividido por la mitad, solemos nosotros decirnos que todo aquello que esté dentro es parte del yo mismo, dentro y fuera. Que todo aquello que esté adentro es parte del yo, todo aquello que esté afuera no es parte del yo mismo. Comenta Wilber que comúnmente establecemos una línea a lo largo de toda nuestra experiencia, una línea que limita, que define una adentro y una afuera. Solemos decirnos que todo aquello que esté adentro es parte del yo mismo y lo que no como algo que no es parte de nuestro yo mismo. Nuestra identidad depende totalmente del lugar donde tracemos esa línea. La naturaleza, al parecer, no sabe nada de este mundo de opuestos. Sin embargo, vivimos en un mundo de conflicto y oposición porque es un mundo de demarcaciones y fronteras. En filosofía resolvemos las oposiciones conceptuales dejando de lado uno de los polos, o bien procurando reducirlo, lo máximo al otro. El materialista se empeña en reducir el espíritu a materia, en tanto que el idealista se esfuerza por reducir la materia a espíritu. Los monistas intentan reducir la pluralidad a la unidad. Los pluralistas procuran explicar la unidad como pluralidad. Imaginamos tercamente que los opuestos son irreconciliables y cada línea fronteriza es también una línea de batalla. Lo positivo solo se define en función de lo negativo. Esta meta de separar los opuestos y después aferrarse a las mitades positivas o correr en pos de ellas parece ser una característica definitiva de la civilización occidental progresista. Vivimos en la era de la angustia, del shock del futuro, de una frustración y una alienación que alcanzan proporciones de epidemia. Al perseguir ciegamente el progreso, nuestra civilización ha institucionalizado el efecto de la frustración, porque en nuestro intento de acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, hemos olvidado por completo que lo positivo solo se define en función de lo negativo. Lo positivo y lo negativo son inseparables y son recíprocamente dependientes.
La raíz de toda dificultad se encuentra en nuestra tendencia a considerar como irreconciliables, como totalmente separados o divorciados el uno del otro. A todos los opuestos que comparten una identidad implícita, es decir, por más que vívidamente puedan impresionarnos las diferencias entre tales opuestos, siguen siendo, empero, de todo inseparables y recíprocamente dependientes por la sencilla razón de que ninguno de ellos podría existir sin el otro, siendo dos aspectos de un solo hecho, de un solo proceso. Unidad interna de los opuestos. En la teoría de la relatividad, por ejemplo, los conocidos opuestos, reposo y movimiento, han llegado a ser totalmente indistinguibles. La unidad interna de los opuestos está lejos de ser una idea exclusiva de los místicos orientales u occidentales. En la física actual encontramos otra versión de la realidad como unión de opuestos. En la teoría de la relatividad, por ejemplo, los conocidos opuestos reposo y movimiento han llegado a ser totalmente indistinguibles. Dicho de otra manera, cada uno es ambos. Un objeto que a un observador se le aparece en reposo está al mismo tiempo para un observador diferente en movimiento. La separación entre masa y energía se ha desplomado con la ecuación de Einstein o la de tiempo y espacio. Ya no podemos hablar de un objeto que esté localizado en el espacio o que suceda en el tiempo, sino solamente de una ocurrencia espacio-temporal. Y estos antiguos opuestos se aparecen ahora como dos meros aspectos de una única realidad. Es decir, es una percepción. Opuestos, por ejemplo, serían concreto y abstracto. Todos los opuestos comparten una identidad implícita, es decir, que por más vívidamente que puedan impresionarnos estas diferencias, siguen siendo del todo inseparables, recíprocamente dependientes, por la sencilla razón de que ninguno de ellos podría existir sin el otro. Desde el punto de vista de la coincidencia oppositorum, la conciencia de los opuestos, los que considerábamos opuestos totalmente separados e irreconciliables, resultan ser aspectos complementarios de una y la misma realidad. Todos los elementos fundamentales son, en esencia, vibratorios, es decir, que todas las cosas y sucesos que habitualmente consideramos irreconciliables, como la causa y el efecto, el pasado y el futuro, el sujeto y el objeto, en realidad son exactamente como la cresta y el seno de una ola, de una única vibración, porque una ola, aunque sea un hecho único, solo se expresa mediante los opuestos, la cresta y el seno, el punto alto y el punto bajo, y por esa misma razón, la realidad no se encuentra únicamente en la cresta o en el seno. Si todos los elementos fundamentales son en esencia vibratorios, es decir, que todas las cosas y sucesos que habitualmente consideramos irreconciliables, como la causa y el efecto, el pasado y el futuro, el sujeto y el objeto en realidad son exactamente como la cresta y el seno de una ola, de una única vibración. Es obvio que no existe una cresta sin seno. Otro ejemplo podría ser lo cóncavo y convexo. Quizá podamos empezar ahora a entender por qué la vida, cuando se le considera como un mundo de opuestos separados,
hasta cierto punto resulta frustrante. Señala Wittgenstein que como nuestros objetivos no son elevados sino ilusorios, nuestros problemas no son difíciles sino absurdos. La verdadera naturaleza de las demarcaciones no se encuentra nunca en el mundo real, sino solo en la imaginación de los cartógrafos. Hay una gran diferencia entre una línea y una frontera. Las líneas unen los opuestos en la misma medida en que los distinguen. Por ejemplo, la línea que representa una figura cóncava. Se observa de inmediato que con la misma línea he creado también una figura convexa. Además, no podemos decir que la línea separa lo cóncavo de lo convexo, porque no es más que una línea totalmente compartida entre ambos. Lejos de separar lo cóncavo y lo convexo, la línea hace absolutamente imposible la existencia del uno sin el otro, o ambos están predestinados a estar siempre en íntimo y recíproco contacto. Una línea, ya sea mental, natural o lógica, no solo divide y separa, sino que también une y aproxima. Por otra parte, las fronteras son puras ilusiones. Nuestras líneas corren ya peligro de convertirse en demarcaciones, porque estamos reconociendo diferencias explícitas y olvidando la unidad implícita. Así, la mente inmadura, incapaz de escapar de sus propios perjuicios, está condenada a debatirse en la camisa de fuerza de sus dualismos, sujeto-objeto, tiempo y espacio, espíritu y materia, libertad y necesidad, libre albedrío, derecho. El hombre no puede entender dónde está esta, porque ha creado dos mundos a partir de uno en su afán de dividir. La realidad fundamental. La mayor parte de nuestros problemas vitales se basan, pues, en la ilusión de que es posible separar y aislar entre sí los opuestos y en la creencia de que así debe hacerse. Pero, como todos los opuestos son aspectos de una sola realidad subyacente, en las tradiciones místicas se llama liberado a aquel que ve a través de la ilusión de los opuestos, porque se ha liberado de los pares de opuestos, se ha liberado en esta vida de los problemas y conflictos fundamentalmente absurdos. La cuestión no es separar los opuestos para lograr un progreso hacia lo positivo, sino más bien unificar y armonizar los opuestos, tanto positivos como negativos, descubriendo un fundamento que trascienda y abarque a ambos. La liberación no consiste en librarse de lo negativo, sino en librarse totalmente de los pares de opuestos. Este liberarse de los pares es, en términos occidentales, el descubrimiento del reino de los cielos sobre la tierra. La realidad fundamental es una unión de opuestos. Quiere decir que realidad es lo que no tiene fronteras. Así, la solución de la guerra de los opuestos exige que se renuncie a todas las fronteras. No me refiero a que deban detenerse los progresos en medicina, agricultura y otros campos. Solamente dejaremos de acariciar la ilusión de que de ellos depende la felicidad. Cuando se comprende que los opuestos son uno, entonces estamos en condiciones de entablar amistad con la totalidad de nuestro universo, en vez de seguir manteniéndolos divididos por la mitad.